a causa de ACV y bueno, es una de las estadísticas que se maneja a nivel global. Y bueno, tenemos que abordar este tema. Sí, vamos a hablar acerca de este problema que se está presentando en muchos jóvenes y eso es la preocupación y es por eso que hoy convocamos al doctor. Él es doctor, estudió en España, Argentina, tiene grado, tiene maestría, tiene doctorado. Estamos hablando del doctor Javier Duarte, que fue también director del Hospital de Luque. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por venir. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Raúl, a toda nuestra teleaudiencia. Sí, es un tema, una problemática de salud pública a nivel nacional. Está entre las primeras 5 causas de muerte y entre las primeras 3 causas de morbilidad. Morbilidad, ¿qué significa? Sí. Que un paciente, ya sea como estamos conversando, un joven puede sufrir parálisis medio cuerpo, parálisis de un brazo, una pierna, que a la larga se convierte en un problema de salud pública y también familiar. Es así, ¿verdad? Como el resumen lo dijo, es una obstrucción que se produce por taponamiento de las arterias o por rotura de las arterias. ¿Arteria de dónde específicamente? Las arterias nacen del corazón y llevan los nutrientes al cerebro. Sí. Estas arterias pueden sufrir 2 problemas. El taponamiento, que comúnmente le llamamos infarto cerebral, que representa el 80%, y en menor cantidad la rotura de las arterias representa un 20%, y entre las causas más frecuentes de esa rotura de la arteria está la hipertensión arterial. Y en nuestro país se da mucho a causa de nuestra forma de la alimentación. Es decir, que una de las formas de prevenir este 20% de ACV hemorrágico, que comúnmente le llamamos en la comunidad derrame. Ustedes saben que el derrame es una causa muy frecuente de, como ya dijeron los estudios, de mortalidad, ¿verdad? Bueno, se presentan estas 2 formas de accidentes cerebrovasculares. Uno, el infarto cerebral, que se produce la muerte del tejido cerebral por el taponamiento. 1 de cada 5 personas, antes de sufrir este episodio grave, puede presentar lo que se llama accidente isquémico transitorio. ¿Qué significa eso? Que pasa y el organismo a través de un mecanismo de defensa puede resolver. Pero esto ya nos está avisando. ¿Y cuáles pueden ser esos síntomas cardinales? Claro. Para que entendamos y para que nuestra gente que está viendo nos comprenda. Para que se entiendan esas señales. Sí, las señales cuáles pueden ser, y esto es muy importante aquí. Un problema en el habla, ñañeta, que empecemos a hablar mal de repente y después 3 a 4 horas pase eso. Es un accidente isquémico transitorio. El paciente debe de concurrir con un médico clínico o directamente con el médico especialista para que realice los estudios y prevenga que esto se transforme en un accidente cerebrovascular con lesiones graves. Disculpame que te interrumpa ahí, doctor, pero para ir más preciso y la gente pueda entender, pero ¿en qué sentido? De repente yo no puedo mover la lengua, no puedo hablar así fluidamente. Una parte del rostro puede caer, las palabras no te pueden salir, las palabras se vuelven lentas. Empezamos a hablar mal, lenta, no coordinamos bien la expresión. Cualquiera de esos síntomas puede representar un accidente isquémico transitorio y si persiste en el tiempo un ACV. Otro síntoma cardinal puede ser la debilidad de la mitad del cuerpo. Parálisis media res, le dice nuestra gente en el interior. Y canguila se lleva a un lado. Y canguila se retoma a un lado. Síntoma cardinal también de lo que probablemente puede convertirse en un AIT y si persiste en un accidente, cerebrovascular. Y generalmente también puede ser de un brazo y una pierna. Y si esto cede, generalmente antes de los 30 días se cree que 1 de cada 5 personas puede transformarse en un accidente cerebrovascular más grave. En ese sentido, por ejemplo, doctor, la gente vincula directamente al ACV en sí con la cabeza, o sea, más bien por dolores de cabeza. Usted menciona ya situaciones más allá de lo que tiene que ver con un dolor de cabeza que digamos. Generalmente estamos explicando de lo menos grave hasta lo más grave. Claro. La cefalea o el dolor de cabeza comúnmente puede ser por muchísimas causas. Anemia, presión alta, todas esas cosas pueden ser, ¿verdad? Entonces vos le tomás un paracetamol, un ibuprofeno, pasa. Ahí es mucho más difícil de detectar porque puede ser, como dijiste, por varias cuestiones que tenés dolor de cabeza. Pero ¿qué nosotros tenemos que recordar ahí?
cuando el paciente te dice, es el peor dolor de cabeza que tuve en mi vida. Ese es un síntoma cardinal. Hay una diferencia muy grande. Muy grande. Después eso se viene vómito y después el paciente pierde la conciencia. Esto ya detona un cuadro catastrófico. Esto ya está requiriendo atención médica inmediata y generalmente se ve más en la rotura de las arterias cuando se dan un ACV hemorrágico. ¿Cómo diferenciamos el ACV isquémico como el ACV hemorrágico? Son dos entidades muy graves, pero generalmente, no siempre, el ACV isquémico suele ser más de la alteración del habla, de la parálisis de la mano, de la pierna, y el accidente cerebrovascular hemorrágico, generalmente por presión alta o rotura neurohemática o malformación arteriovenosa, suele ser mucho más catastrófico. Pero un dato importante que debe llamar la atención de los familiares es cuando el paciente el dolor de cabeza no cede luego. La migraña, por ejemplo, se diferencia que el paciente hace años que tiene el dolor de cabeza, ¿verdad? Le toma un remedio, pasa, o le toma dos remedios y pasa, pero el dolor de cabeza que acompaña generalmente a los accidentes cerebrovasculares es muy intenso. A veces se acompaña de rigidez de la nuca y demasiados vómitos. Doctor, discúlpame nuevamente que te interrumpa. Estábamos hablando nosotros de los puntos cardinales que te tiran alerta, pero antes de eso, ¿no hay una señal, algo que te diga que te puede llegar a pasar o solamente se manifiesta ya de esa forma? Los accidentes cerebrovasculares son patologías que se manifiestan de manera brusca. Por eso está la palabra que se popularizó entre la gente, ataque. Del inglés stroke o del latín que viene ictus. Las tres palabras significan lo mismo, pero nosotros en Paraguay, omecho tiene ataque, omecho tiene derrame, oreco tiene infarto. Son los que comúnmente nuestra población al llegar al hospital, al puesto de salud, al sanatorio te dice. Y en realidad es de presentación brusca, de presentación, de repente tu brazo cae. Sí. ¿Verdad? ¿No es que te tira una señal antes? Es muy... Y esa señal puede ser que cae el brazo y puede recuperar a las 4 horas. Eso es un accidente isquémico transitorio. ¿Pero qué se te está diciendo? Te puede dar algo más severo. ¿Qué tenemos que estudiar? El corazón, el electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler carótido y la arteria del cerebro a través de angiotac o arteriografía cerebral. En ese sentido, eso hay que estudiar. En ese sentido, por ejemplo, doctor, usted mencionaba justamente estos síntomas, estas alertas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Y qué hacer cuando uno se percata de esa situación que estás viendo o que uno mismo se da cuenta de que se dan estos síntomas? ¿Qué debe de hacer? En realidad, podemos dar medicaciones generales, es difícil de dar porque son dos entidades totalmente distintas. El taponamiento o ACV isquémico del ACV hemorrágico. ¿Cómo diferenciamos eso? A través de una tomografía, pero para eso debemos de acudir al centro de salud, al hospital más cercano que tenga una atención médica. Entonces por eso es difícil. Si supiésemos que un ACV isquémico, podríamos dar aspirina y todas esas cositas que son remedios que actúan rápido. Pero si es un ACV hemorrágico, la aspirina puede aumentar el ACV hemorrágico. Entonces, lo que se recomienda es la atención médica lo antes posible, como también en la breve introducción nos mostró que debemos de llamar al sistema de urgencia, ambulancia, o tratar de llevar a nuestro familiar lo más antes posible a la atención médica, porque el médico profesional, el clínico, el neurólogo, el neurocirujano son los que van a interpretar esta situación y cuál es la primera medicación que debe de dar. Ahora, ¿solamente esto es, doctor, congénito o puede llegar a ser causal por un estrés? Hay factores predisponentes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo y obesidad. Esos son las 5 cosas que pueden prevenir. Pero a veces vos podés tener, como estábamos conversando en off, alguien de 17 años, delgado, sin un problema, sin colesterol alto. Esos son enfermedades congénitas. Y entre las enfermedades congénitas, ¿cuáles pueden ser? Los aneurismas cerebrales y las malformaciones arteriovenosas. También hay patologías complejas que incluyen varios tipos de alteraciones que te puede dar esto, pero en condiciones normales uno puede nacer con un aneurisma y manifestarse a partir de los 5, 7, 10, 12, 15 y 7 años. ¿Verdad? ¿El estrés entonces no...? El estrés también es un factor fundamental que generalmente está descrito con el sedentarismo, sí. Es un factor muy importante. Me olvidé de mencionar eso. Se tiene que cuidar entonces
del estrés. Claro. Y esa franja etaria de personas que son, o sea, por lo menos estadísticamente hablando, usted que maneja la información precisa, ¿de qué edad a qué edad son las personas más propensas a sufrir ACV en nuestro país? Ha ido disminuyendo mucho. Ha ido disminuyendo mucho. Antes vos una ACV esperaba por encima de los 50 años. Claro. Entre los 30 y los 50 vos esperabas un infarto de miocardio. Hoy en día vos ves demasiado accidentes cerebrovasculares a partir de los 30, 35, 40 años. En Estados Unidos hay estudios que determinan el aumento de la diabetes muy relacionada a las bebidas carbonatadas con mucho azúcar, los azúcares refinados que utilizamos mucho hoy en día, ¿verdad? Pero ha bajado mucho. Antes se esperaba por encima de los 50, con un pico entre los 45 y 60 años. Hoy en día, pasando los 40, ya tenemos una cantidad aumentada de gente con accidentes cerebrovasculares. Ahora, doctor, ¿tiene alguna estadística de cuántas personas de manera mensual van con este problema aquí en nuestro país? O de repente algún dato que usted tenga. Representa la quinta causa de muerte en Paraguay. Y representa entre la tercera y la cuarta causa de morbilidad. Se cree que un clínico ve un accidente cerebrovascular, digamos, en cualquier puesto de salud, todo eso, de uno de cada 400 consultas, uno va a corresponder a una ACV probablemente, a una hemorragia subaracnoidea o cualquier tipo de accidente cerebrovascular. Bueno, o sea, es muy frecuente. Sí, ya lo hablábamos incluso antes de entrar a piso, antes detrás de cámara, doctor, pero mucha gente, por ejemplo, relaciona este tema de las edades, que ya usted decía, con el tema de la vacuna, ¿verdad? Esto influye un poquito con el tema de las vacunas de COVID, porque de verdad hay esa versión en redes, inclusive en grupos de WhatsApp, que relacionan que la ACV se da a consecuencia de la vacuna contra el COVID, para entender nada más del punto profesional de un médico entendido en la materia, ¿verdad? No existen estudios como la... O sea, interpretemos la pandemia. La pandemia fue una enfermedad que vino de golpe. Los científicos no tuvieron un tiempo así. Un ejemplo te doy. El SIDA, el virus de inmunodeficiencia, adquirida hace 25 años que tenemos, 30 más inclusive. A partir de los 80 por ahí fueron los casos que empezaron a descubrir. Y pasado, digamos, casi 35 años no tenemos una vacuna certera para el virus de inmunodeficiencia adquirida. Aquí se hizo investigaciones muy rápidas, con aporte importante de capital y científicos trataron de hacer todo lo mejor posible para descubrir esto. No hay estudios de tipo A o de tipo 1 certeros que te digan que la vacuna del COVID produce esos problemas. Las últimas denuncias que hubo contra grandes empresas en los Estados Unidos, en los estados de Texas y estados conexos contra la empresa, lo que descubrieron es que algunas de esas empresas mintieron en el porcentaje de efectividad de la vacuna. Eso es lo que hasta hoy día está probado, pero no se demostró que esto produzca un aumento. Hasta hoy en día, no sabemos más adelante si tendremos algunos, pero lo que hasta hoy se descubrió y lo que varios estados en Estados Unidos han denunciado a grandes empresas farmacéuticas fue que han mentido en el porcentaje de efectividad de sus vacunas. Doctor, una vez que uno tenga esta enfermedad, ¿qué es lo que tiene que hacer a partir de eso? ¿Se le presenta? ¿Cómo se tiene que tratar o indefectiblemente se le puede presentar? ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Bueno, en primer lugar, como dijimos, es una enfermedad que causa un alto porcentaje de mortalidad. Sí. Cuando se presentan esos síntomas cardinales, lo que estamos hablando, atención médica lo antes posible. Si una persona logró sobrevivir, porque muchos sobreviven, ya sea con tratamiento médico o quirúrgico, lo que debe hacer es alterar su estilo de vida, disminuir los casos de obesidad, cuidado en la presión arterial. ¿Qué es lo que nos influye mucho en Paraguay? Nuestra alimentación es un factor fundamental en eso, porque hoy vos salís, para hablar claro y concreto, hoy vos salís en la esquina, ¿qué vamos a encontrar para un almuerzo A o una merienda cena? Tortilla. Empanada, eso es tortilla, sándwiches milanesa. Eso son lo que encontramos, digamos, en todos los repetincitos. Sí. No estamos acostumbrados, me incluyo yo ahí, a veces en una media mañana en una pera, en una manzana, en ir a caminar 3 veces a la semana. O sea, no figura en el diccionario de mucha gente, pero los jóvenes, vos veas hoy en día pasar por Ñuguazú o por otros parques y ves gente más joven caminando. Yo creo que hay una mayor concientización, pero falta más.
Y lo que realizan ustedes, los medios masivos de comunicación, digamos, apoyando el estilo de vida saludable, el ejercicio, es lo que nos ayudaría en un largo plazo, en un mediano y largo plazo, a disminuir la frecuencia del accidente cerebrovascular. Lo que pasa es que hoy, cuando vos llegás al accidente, porque hoy mismo en los hospitales del país, sanatorios, ya sea privados o de los seguros, hoy mismo en este momento, por lo menos 5 a 10 consultas con estos cuadros graves, mínimo debemos tener en todo el sistema de salud, si no son más. Entonces, si hoy la gente que nos está escuchando en este programa puede hacer es empezar a cambiar su estilo de vida, y eso muchas veces se logra en el entorno familiar. Cuando la mamá empieza a cocinar de otra manera, cuando toda la familia se concientiza en que debe de, digamos, modificar la dieta, modificar el estilo de vida para tener una mayor longevidad, porque a veces uno llega, justo se jubila, va a empezar a disfrutar la vida, está gordo, problema de presión alta, todo, y al final no disfruta. Entonces, lo que se recomienda es el estilo de vida ayuda mucho. Y uno de los problemas principales que voy, si te recordar ahí, fue el estrés, ¿verdad? El hacer una práctica deportiva, por ejemplo, ir a caminar, a correr, bicicleta, deporte, ahora está muy en boga el fútbol con el tenis, el pádel, todas esas son situaciones que ayudan, ¿verdad?, a disminuir la tensión y la tensión arterial. Por lo menos una vez por semana, si uno tiene un poquito de tiempo, ¿ayuda o no es suficiente, doctor? No, por lo menos 2 a 3 veces a la semana. Y algo que vemos también muy frecuentemente es hay muchos exas, ¿verdad? Sí. Muchos tipos de nos juntamos con los compañeros y después de un año fuimos a jugar fútbol a los 55 años y vamos y corremos como si fuese que tenemos 20. Sí, intentamos. Eso es lo que ayuda a que tengamos infarto agudo de miocardio o accidentes cerebrovasculares. Lo que tenemos que hacer es buena preparación, estiramiento, calentamiento y correr, ir practicando paulatinamente para el evento deportivo. ¿Me entienden? Quizás a veces ese correr 1 hora, porque a veces jugamos 20, 30, algo así, vos te vas y querés ganar o querés ser más competitivo. Entonces tratar de que esos tipos de personas se preparen antes de la semana caminando, corriendo y no hacer un esfuerzo repentino de golpe. Y ya que estamos en el tema del fútbol, ¿eso ayuda a hacer, por ejemplo, ir a jugar partidos 1, 2, 3 veces a la semana? ¿Ayuda? Lo ideal 2, 3 veces a la semana es fabuloso. Hacer un buen precalentamiento, un buen estiramiento para evitar lesiones musculares de paso, lesiones en la rodilla, en los ligamentos, y eso te ayuda muchísimo. Hay gente que rutinariamente juega su fútbol 2 o 3 veces a la semana, ayuda muchísimo. Doctor, usted mencionaba también el cambio en la dieta, pero ¿en qué tipo de alimentos, por ejemplo, uno se basa para poder mejorar por lo menos su circulación y evitar este tipo de accidentes cardiovasculares, como bien dijo? Nosotros como y me pasa a mí lo mismo, nosotros somos muy amantes de las carnes rojas, ¿verdad? Eso tratar de modificar un poco con el pescado, con el pescado y con las carnes blancas, digamos, con el pescado y con el pollo, ¿verdad? Y también el modo de cocción, tratar de utilizar más el horno, el air fryer, que es un elemento nuevo que está viniendo, que son las frituras sin aceite. Y lo que estamos comentando, papas fritas, milanesas, empanadas, sándwiches milanesa, tortilla, llevan un alto grado de aceite y grasas saturadas que hacen mal, ¿entienden? Entonces, muchas veces el modo de cocinar, podemos comer hasta la milanesa a veces, pero tratar de hacerlo al horno o con el air fryer, no exagerar mucho con la utilización de harinas. Esas son situaciones. Y la otra cosa, aumentar la cantidad de ensalada, aceite de oliva y también elementos hervidos al horno inclusive. Esas son cuestiones que podemos ir modificando de a poco. Por último, doctor, y agradecemos su valioso tiempo y por haber venido acá. Las personas que tuvieron ese jaderé de ACV, como le dice jaderé, algunos le dicen, que tienen el derrame facial o de repente se le adormecieron el brazo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Seguir un tratamiento riguroso, además de cambiar esa alimentación, de hacer deportes? ¿Tiene que seguir un tratamiento riguroso a partir de eso? Sí. ¿Cómo se presentó? Hay que diferenciar una parálisis facial que se le llama frigore, cuando de repente cae tu párpado y se te todo un lado de la cara. Sí. Eso se debe a un herpes virus que se deposita en el ganglio, ¿verdad? Cuando vos te titilas o se paraliza una parte,
Eso sí puede ser un principio de una IT, un accidente cerebrovascular. Cuando te titila mucho. Sí, cuando hay algunos síntomas, ¿verdad? Acudir al médico. ¿Qué le va a pedir generalmente el médico? Un ecocardiograma, un Doppler carótido y una angio. Eso podemos hacerlo paulatinamente, ver eso, y al hacerse una tomografía y no vemos que hay hemorragia, lo más probable es que sea un accidente isquémico transitorio y haya formándose algunos émbolos en el corazón o en la arteria. Entonces se empieza a tomar la aspirina, la ticlopina. Lo que recomiendo es consultar con un médico, ya sea clínico, médico de familia, igual le va a ayudar, neurólogo, neurocirujano. Hay varias especialidades que pueden ir conjuntándose para tratar este tipo de síntomas, pero sí debe ir al médico, porque el médico le va a dar la diferencia entre si eso es un aviso, un ACV y prevenir lo otro, porque imagínese una persona de 40, 45, 35, como estuvimos hablando, 30 años que quede sin poder ir al trabajo porque no puede mover un brazo, una pierna, un brazo, que es fundamental. O sobre todo usted que hace en comunicación, que no puede hablar bien después de eso. Básicamente la carrera se trunca, ¿verdad? Y eso ya produce problemas económicos familiares y viene a ser ya después un problema de salud pública y un problema a nivel nacional, ¿verdad? Porque esa persona ya no produce, ya no le puede satisfacer a la familia, ¿verdad? O una mamá o un papá. Entonces cuando se presenta eso, dejar un poquitito a veces la actividad diaria, consultar con el médico, realizarse los estudios pertinentes. Doctor, agradecemos su visita y gracias por estas recomendaciones. Y hay que tratar de comer bien y hacer ejercicio. Y dejar que se vayan a jugar fútbol, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, para ese también el permiso muchas veces ya entubudo con los muchachos. El agradecido soy yo y quería pedirle un pequeño favorcito. Sí. Quería mandarle un saludo a mi señora madre que hoy está de cumpleaños, 24 de agosto. ¿Cómo se llama? Bartola Moreno.